Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Promidad. Vamos a iniciar la lección número 3 del curso de métodos exploratorios en minería de datos. Les agradezco si me confirman algunos si me están escuchando adecuadamente antes de iniciar. Y también les agradezco, gracias David, si mantienen ahí sus micrófonos cerrados y preguntan a través del chat, aunque pueden abrir el micrófono también para preguntar. Ok, gracias Werner, muchas gracias a todos. Ok, Lourdes, muchas gracias. Ana Lucrecia, bueno, perfecto. Muy bien, ahí ya estoy confirmado que estoy bien y que me están escuchando adecuadamente. Bueno, muy bien. Entonces les ruego por favor mantener ahí sus micrófonos y cámaras de video cerradas para poder realizar la clase sin feedback e interrupciones de sonido. Bueno, muy bien, el día de hoy vamos a hablar de métodos de reducción de la dimensión, particularmente una de las técnicas más utilizadas, que es el análisis en componentes principales. Vamos a estudiar sobre todo una de las versiones más interesantes, que es la versión francesa del análisis en componentes principales, y la vamos a ejecutar a través del paquete Factor Miner, que fue desarrollado en la Universidad de Rennes en Francia. Bueno, muy bien, vamos a dar inicio de una vez a la clase. Por ahí veo muy buena participación y todavía algunos pues sin sonido. Pero bueno, no podemos hacer nada. Bueno, muy bien, entonces les agradezco que estén conectados el día de hoy y vamos a iniciar de inmediato. Bueno, entonces como les decía, vamos a hablar del método de reducción de la dimensión del análisis en componentes principales. Como siempre, este material lo pueden bajar ya en el aula virtual, ahí está. También, para aquellos que quieran ir más allá en el tema, voy a salirme acá y les voy a mostrar otro material que les pusimos en el aula virtual, que se llama presentación detallada del ACP, perdón. No es esta. Es esta otra, ACP detallada. Ahí está un capítulo de un libro que escribí hace algunos años sobre el análisis en componentes principales, y ahí está más detallada la parte matemática, por aquellos que quieran profundizar un poquito más en la parte matemática del método. Ok, y nos vamos a enfocar hoy acá en una parte más geométrica. Ahí está explicado con mucho detalle por aquello de los que quieran detallar más, valga la redundancia. Bueno, muy bien. Ahora, para efectos del curso y entender el método, es suficiente esto que vamos a ver. El análisis de componentes principales fue propuesto originalmente en el año 1933 por Hotelling. O sea, pues, como pueden ver, es una técnica que está por cumplir 100 años. Sin embargo, en aquellos años del año 33 y hasta los años finales de los 60 y principios de los 70, casi que era un método teórico matemático, porque lo que se podían hacer eran ejemplos con tablas de datos 3x3 o 4x4, ¿verdad? Ejemplos realmente de juguete. A partir de los años 60 se da la primera implementación computacional y que empieza a poner muy de moda el método del análisis en componentes principales. Fueron los franceses, y particularmente el profesor Jean Payès, conocido matemático francés, el que implementa por primera vez en lenguaje Fortran el método del análisis en componentes principales, y lo aplica de forma muy interesante en ejemplos de estudios de la opinión pública. De ahí que mucha gente cree que el análisis de componentes principales se debe al profesor Payès, que también después escribió un libro con la teoría sumamente detallada del análisis en componentes principales. Pero bueno, realmente él es uno de los primeros que lo logró implementar y que lo logró, digamos, aplicar. Bueno, el objetivo del análisis en componentes principales es reducir el número de variables. Como método de la reducción, que es, la idea es reducir las variables de manera que sean factible verlas en un gráfico de 2 dimensiones o de 3, en nuestro caso en 2 dimensiones. Bueno, la versión que vamos a ver en el curso supone una matriz de datos como esta que estamos viendo acá,
y en la cual en las filas están los individuos y en las columnas las variables. ¿Ok? Y vamos a suponer que todas estas variables son cuantitativas. ¿Ok? Eso es muy importante. No apliquen este método a variables cualitativas. No codifiquen con números para pretender que con eso ya lo pueden aplicar en variables cualitativas. En el curso de métodos avanzados veremos técnicas especiales para poder aplicar este método en variables cualitativas. Entonces, por ahora, en este curso, vamos a silenciar acá, estamos, digamos, restringidos a usarlo solo para variables cuantitativas, o sea, solo para variables numéricas. Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, lo podríamos aplicar en esta tabla que hemos venido utilizando, en el que tenemos los individuos en las filas y en las columnas las variables estadísticas, que son las notas en matemáticas, ciencias, español, historia y educación física, codificadas de 0 a 10, perdón. Y todas, observen que todas son variables numéricas, cuantitativas. Entonces vamos a aplicar este ejemplo el día de hoy. Bueno, como les decía en una clase anterior, acá el problema que tenemos es que los individuos, que son las filas de la matriz, viven en 5 dimensiones. Y las columnas, que son las variables, viven en 10 dimensiones. Entonces el problema que tenemos es que el ojo humano normalmente está acostumbrado a ver en 3 dimensiones, en R a la 3, y para efectos estadísticos muchas veces en las computadoras o en los televisores apenas en R a la 2. Entonces, ¿cómo reducir, sin perder mucha información, esto a R2 o esto? De eso es de lo que se trata la clase del día de hoy, y para eso existe la técnica del análisis de componentes principales que por lo menos yo la primera vez que lo vi me maravilló y parece mágico cómo logro reducir la dimensión. Bueno, muy bien, si tienen alguna duda, como siempre, pues con muchísimo gusto a través del chat. Bueno, muy bien. Entonces, las filas, tanto las filas como se ve aquí, y las columnas viven en espacio n dimensionales. Entonces la idea es bajar la dimensión. El análisis de componentes principales, entonces aplica un algoritmo que está aquí ilustrado con esta flecha y que está explicado en detalle en el capítulo del libro que les adjunté ahí en el aula virtual. Transforma las variables originales que están acá en esta matriz, en donde está el 100% de la información, en una nueva tabla de datos llamada de componentes. Ya aquí no están las variables en las columnas, sino están las componentes. Estas componentes son como nuevas variables que tienen una ventaja sobre las variables originales, y es que la información se concentra en las primeras columnas, y conforme avanzamos empieza a haber basura, y entonces eso hace que sean más relevantes las primeras columnas. Por ejemplo, aquí a modo ilustrativo decimos que las primeras 2 columnas acumulan el 96% de la inercia o de la información explicada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si desecho todas las columnas de aquí para allá y me quedo solo con 2, tengo un 96% de la información, perdí un 4. Ahora ustedes dicen, ¿y para qué hace eso? Bueno, muy sencillo. La ventaja de tener 2 columnas es que yo puedo hacer un gráfico XY, en donde grafico aquí la columna C1 y aquí la columna C2, y con estos pares ordenados puedo dibujar puntos aquí, y entonces con esos puntos yo puedo identificar clústeres o segmentos. Puedo literalmente ver los datos y tratar de identificar patrones en esos datos. Ahora, ¿qué está acá en este algoritmo? Pues lleva un buen rato estudiarlo, pero para efectos nuestros en este momento nos interesa la aplicación del método y entender qué es lo que hace el método. Ok, bueno, muy bien. Por ejemplo, supongamos que esta es la tabla de datos original que estamos trabajando, la de las notas, y el sistema calculó estas componentes. Básicamente ambas representan la misma información. La diferencia es que hubo matemáticamente lo que se llama una rotación de ejes. Y esto es como, yo siempre digo, y los franceses dicen mucho, es como tomar una foto. Cuando uno toma una foto, uno busca el mejor ángulo para que todas las personas salgan.
y se vean bien. Eso es básicamente la idea. Yo hago una rotación de ejes de manera que pueda ver los datos desde la mejor perspectiva posible con la menor cantidad posible de dimensiones. Como en una foto. En una foto yo tengo que reducir el espacio a 2 dimensiones. Y entonces aquí la ventaja es que, bueno, si uso la componente 1 y la componente 2, tengo 2 dimensiones. Ahora, este componente 1 y este componente 2 no es ninguna de estas. No es ni matemáticas, ni ciencia, ni español, ni educación física. Es una combinación lineal de ellas que después vamos a tratar de interpretar. Pero no es ninguna de ellas necesariamente. Entonces, ¿qué es la ventaja con estas cosas? Que yo puedo hacer un gráfico de la componente 1 y la componente 2 y, por ejemplo, graficar a Lucía. ¿Cómo grafico a Lucía? Busco aquí punto 32 en el eje X y 1.7 en el eje Y y lo hago aquí y aquí la grafico. Puedo graficar a Sonia, menos 3, 1.2. Entonces Sonia como que puede estar como por aquí, como el menos 3, menos 1.2, digamos que está por ahí. Y entonces Sonia me queda por aquí. Y así los puedo ir graficando y entonces puedo finalmente ver a todos los individuos en un plano. ¿Cómo se muestra seguidamente? Ven aquí, ya los grafiqué a todos. Acá está, por ejemplo, Inés. ¿Ven Inés? Inés tiene en el eje X acá y en el eje Y acá. ¿Cuántos en el eje X, Inés? 1. Y en el eje Y, menos 0.5. Entonces ahí está Inés. Aquí está, aquí, entonces ya lo logro graficar todos. ¿Qué es lo interesante de eso? Que empiezo a ver claramente un patrón que no veía con facilidad en los datos. Veo 3 segmentos, 3 clústeres, 3 grupos. Que evidentemente, si observaba acá los datos, para nada se ven con facilidad esos 3 segmentos de aquí. A pesar de ser una tabla muy sencilla, muy pequeña, no es fácilmente visible. Ahora, cuando los grafiqué, salen a la vista 3 clústeres. Acá, esta información que está acá, dice que el primer eje, la primera componente, esta sería la componente 1, y esta sería la componente 2. Me dice que la componente 1 representa el 57,86 de la información, y la componente 2, el 32,57. En total, este gráfico me representa un poquito más del 90% de la información. Perdí como un 10%. Pero estoy viendo los datos en 2 dimensiones. Y originalmente tenía 5 dimensiones, ¿verdad? Porque esta tabla tiene 5 variables, entonces tenía 5 dimensiones. Logré reducir la dimensión de 5 a 2. Perdí un poco de información, pero logro ver los datos. ¿Ok? Eso es lo importante. Y literalmente verlos. Eso es como les decía, es como tomar una foto. Exactamente es eso. Por ejemplo acá, si yo tomo la foto de este camello por detrás, no sé si es un toro, una vaca, o un perro, o una persona, o qué. Pero si la tomo de lado, claramente veo que es un camello. Entonces eso es lo que busca el análisis de componentes principales. Buscar el mejor ángulo, la mejor perspectiva, desde la cual se logren ver los datos. Básicamente, otra manera de verlo es como encontrar el mejor plano de proyección y después los proyecto. Así, y luego veo el plano y aquí trato de identificar los segmentos. Ok, muy bien. Acá es otra idea. La idea es encontrar el plano que pasa lo más cerca posible de todos los puntos originales en R a la N, aunque tal vez no pasa por ninguno. Es una especie de regresión en cierta manera. Y a partir de ahí proyecto los puntos y puedo identificar los segmentos. Aquí digamos 3. Bueno, vamos a ver que vi por ahí una pregunta en el chat. Perdón. Voy a ver por dónde voy, que tengo un montón de mensajes. ¿Siempre es así? ¿Agrupa con variación en las primeras 2 columnas el 96%? No. No, Michael. No, a veces las primeras 2 componentes solo resumen el 60% de la información, a veces solo el 70%, a veces el 40%, a veces el 90%. Todo depende de la estructura de los datos. Y entre más variables tenga acá, normalmente la inercia es más baja. ¿Ok?
Entonces, no, ese número varía de ejemplo a ejemplo. Ok, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, entonces, ahí están los datos, ahí están las componentes. Yo también podría hacer un gráfico en la componente 1 y la 3. Ustedes dirían, ¿para qué? Bueno, a veces uno sale mal en una foto, todo el mundo salió bien, pero uno salió con los ojos cerrados. Entonces uno dice, tomen otra foto. Entonces la idea es tomar otra foto desde otro ángulo, en donde tal vez un individuo que no salía bien, salga bien. Ahora, siempre graficar componente 1 y 3, en términos globales es más malo, pero podría ser que en términos locales sea más bueno. Tal vez Pedro en el eje 1 y 2 no salió muy bien, pero en el eje 1 y 3 sí salió bien. Y más adelante vamos a clarificar qué quiere decir salir bien o no salir bien en una foto. Bueno, por ejemplo acá, entonces estamos viendo, si lo hacemos con componente 1 y 2, 1 y 3, perdón, entonces esta sería la componente 1 y esta sería más bien la componente 3. Este gráfico me hace ver como dos segmentos más bien. Y tiene menor inercia que el anterior o información representada. 57 aquí, lógicamente porque es la misma dimensión 1, pero la dimensión 3 apenas tiene el 6%. Es decir que este gráfico tiene como el 64% aproximadamente, eso es un 6, 64% de información. Ahora, puede valer la pena. Puede ser que alguno de estos individuos en la otra foto estaba mal representado y aquí está bien representado. Okay. Más adelante aclaramos qué quiere decir eso de estar bien o mal representado. Bueno, ahí están los segmentos que aparecen si uso dimensión 1 y dimensión 2. Ahora, yo quisiera saber por qué se forman esos grupos y darles una interpretación. Si no, no me sirve de mucho, ¿verdad? Pero, veis, se agrupan, pero yo quiero explicar por qué. ¿Ok? Bueno, ahí están los grupos. Ahora sí. Bueno, resulta que... vamos a ver ahí quiénes están. Resulta que esto es muy francés, ¿verdad? Alguien dijo, el profesor Pierre Casses, y construyó algo que se llama la teoría de la dualidad. Yo quiero hacer lo mismo en las columnas. ¿Qué pasa si hago lo mismo en las columnas para dibujar las variables? En lugar de las filas, voy a dibujar las variables. Entonces, bueno, alguien dijo, hey, transpongamos la matriz. Aquí literalmente, vean que calculé la matriz, le calculo la matriz transpuesta a la tabla de datos y me queda así. Y entonces ahora tengo en las filas, me queda así. Tengo más bien en las filas las variables, ¿ven? Acá están las variables en filas. Y aplico un análisis en componentes principales, igual, pero para las variables. Y entonces encuentro otras componentes. Aparentemente son otras. Después vamos a ver que casualmente son las mismas. Por cierto, se me olvidó decir desde el puro inicio, que es que este análisis en componentes principales, que se le llama ACP, muy conocido como ACP o en inglés PCA, supone que la tabla de datos original, llamémosle D, la tabla de datos original está centrada y reducida. Eso es fundamental en todo el análisis. Y el software, por defecto lo hace. Ella centra y reduce la tabla. Ok, bueno, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Bueno, entonces resulta que de ahí aquí igual me olvido de estas tres y grafico estas dos y veo las variables en el plano. Resulta que lo primero curioso que ustedes verán es que no sale un plano, o sí sale un plano, pero dibujamos una cosa que se llama un círculo ahí de radio 1, y por eso este gráfico se llama el círculo de correlaciones. Resulta que si la tabla de datos está centrada y reducida antes de calcular las componentes, en la proyección de las variables lo que se ve son las correlaciones. Es muy interesante, se puede probar que lo que se ven aquí son correlaciones entre variables. Y por eso se dibujan flechas, porque lo que interesa no es la posición, sino el ángulo, como vimos la clase pasada, el cual representa la correlación. ¿Y por qué dibujamos un círculo de radio 1? Porque resulta que todos sabemos que la correlación varía entre -1 y 1.
Entonces eso nunca se va a salir de un círculo de radio 1. Entonces, lo que se analiza aquí no es quién está cerca de quién, sino cuál es el ángulo entre las dos flechas. Ven que aquí hay un ángulo, aquí hay otro ángulo muy chiquitico. ¿Qué quiere decir que este ángulo tienda a 0? Recuerden que vimos la clase anterior que eso quiere decir que la correlación entre historia y español es alta y positiva. Eso significa entonces que entre más bueno sea en español, más bueno será en historia y viceversa. Que hay una correlación fuerte y positiva entre historia y español. Entre acá, matemática y ciencias, hay un ángulo también bastante pequeño. Entonces esto también significa que la correlación entre matemática y ciencias es fuerte y positiva. O sea, bueno en matemáticas, bueno en ciencias y viceversa. Entonces nos da esa información. Observen que hay ángulos negativos también, bueno, relaciones digamos negativas. Ven que este ángulo entre matemáticas y educación física es casi de 180 grados. Entonces eso significa, como vimos en la clase anterior, que la correlación entre matemáticas y educación física es fuerte y negativa. Bueno en educación física, malo en matemáticas y viceversa. Lo mismo podríamos decir en un menor grado, pero también es fuerte, entre educación física y ciencias. Hay un ángulo también bastante amplio, casi de unos 170 grados, lo cual nos dice también que entre educación física y ciencias hay una correlación fuerte y negativa. Observen que entre matemáticas y español, por ejemplo, hay un ángulo casi de 90 grados. Eso significa, como vimos en la clase anterior, que no hay correlación entre matemáticas y español. Igual pasa con matemática y historia. Y también muy similar, acá si hacemos este otro ángulo, entre ciencias y historia o ciencias y español. Una correlación un poquito negativa aquí, pero no muy fuerte entre estas variables y educación física. Pero es una educación muy débil. Perdón, una correlación muy débil. Podríamos decir que entre educación física e historia y español hay una correlación negativa, pero débil. Ok, bueno, entonces ahí estamos viendo en una esfera lo que está pasando. Esas son las proyecciones de las variables. Recuerden que las variables, habíamos dicho en la clase pasada, que se representan como vectores. Bueno, entonces ahí está el círculo de correlaciones. Recuerden que en el círculo de correlaciones, cuando interpreten, nunca hablen de similitud. En el plano principal se habla de similitud y aquí se habla de correlaciones. Por cierto, entre paréntesis, notamos que en las tareas mucha gente hizo los gráficos y no hizo las interpretaciones. ¿Okay? Recordemos que lo más importante de todo son las interpretaciones. Nada ganamos con tener gráficos si no interpretamos. El objetivo de la estadística, del análisis de datos y de la minería de datos es tener información. Y para tener información no es suficiente tener un gráfico. Hay que saberlo interpretar. Entonces, el que no haga interpretaciones se le bajan puntos y muchos. Porque lo más importante es la interpretación. Bueno, acá está cómo se explica el ángulo entre dos variables, que ya se los expliqué y lo hemos visto un poco en la clase pasada. Entonces aquí está explicado. Y se puede resumir en una tabla. Por ejemplo, correlación entre matemáticas y ciencias positiva. Correlación entre educación física y ciencias y matemáticas negativa. Entre educación física y ciencias negativa. Y así. O no hay. Por ejemplo, correlación entre historia y ciencias no hay. Ok. Bueno, vamos a ver que tengo una pregunta aquí en el chat. Me dice siempre R es igual a coseno entre la variable 1 y la variable 2. Sí. Sí. La correlación siempre es igual al coseno entre las dos variables. Como habíamos visto en la clase anterior. Sí. Muy bien. Buena pregunta, David. Bueno. Entonces, vamos a hablar de lo que se llama la inercia explicada o la varianza explicada o la información explicada. La inercia es un concepto que es como una generalización de la desviación estándar en n dimensiones. Más adelante, en la clase que viene, vamos a hablar un poco más de este concepto de la inercia. Y en el curso de métodos avanzados todavía más. Pero básicamente,
Resulta que esta inercia explicada por el eje 1, la componente 1 y la componente 2, se puede calcular como el valor propio de la matriz de correlaciones más el segundo valor propio entre m. Pero bueno, esto no importa entenderlo. El que quiere saber un poco más de eso puede ver la presentación completa que les puse en el aula virtual. Entonces, con esa suma se calcula este número que es la inercia explicada, que se puede interpretar de manera un poco más simple como la información ganada o como la información que se representa en ese gráfico, el porcentaje de información. Bueno, muy bien. Ahora bien, vean qué interesante. En principio pareciera que un gráfico no tiene nada que ver con el otro. Ahora, característicamente vean que los dos tienen la misma inercia. Esa es la primera característica curiosa. Y entonces se puede probar y ver que en realidad son los mismos ejes. Cosa que es muy interesante y nos va a servir para la interpretación. Pero antes de eso les quiero decir dos cosas importantes. En el plano principal se habla de similitudes, porque son individuos. Aquí podríamos decir que Lucía es similar o parecida a María, a Carlos y a Andrés. Acá podríamos decir en este otro segmento que Inés es parecida a Ana, a José y a Pedro. Son similares, porque estamos hablando de distancias. Y que Luis es similar a Sonia. No sabemos por qué, pero son similares. Y en el círculo de correlaciones se habla de correlaciones. Yo no digo que español es similar a español. Yo digo yo no digo que historia es similar a español. Yo digo que historia se correlaciona en forma positiva con español. Yo digo que matemática y ciencia se correlacionan en forma positiva. Y yo no digo que educación física es diferente a matemáticas. No. Lo que digo es que se correlacionan negativamente. Entonces, por favor, aquí se habla de correlaciones y aquí se habla de similitudes. Entonces, eso es muy importante para la interpretación. Y vamos a bajar puntos fuertemente a quien lo diga mal. En esto es muy importante aprender bien el lenguaje estadístico y usarlo adecuadamente. ¿Ok? La tarea, luego de que todo lo hayan hecho, después publicamos la solución de esta tarea porque nos interesa mucho que la gente aprenda a interpretar el análisis en componentes principales. Entonces ahí vamos a publicar la solución con todas las interpretaciones. Muy bien, aquí estarían los ejes 2, 1 y 3, que también entonces serían iguales. Estas serían las variables y estos son los individuos. Bueno, muy bien. Antes, voy a ir antes de hacer esto. Esta vez lo voy a hacer al revés. Voy a interpretar algo que se llama la dualidad. Esto es muy importante. Estos dos gráficos, aunque parecen que salieron de orígenes distintos, porque uno es analizando, este se hace analizando la tabla de datos, digamos A, y este se hace analizando la tabla de datos traspuesta, ellos tienen una relación que se llama la dualidad. Y entonces yo puedo interpretar el plano principal ayudado de las variables, lo cual es sumamente importante. Vean qué interesante. Esto se interpreta así. Voy a ponerle aquí un verde. Voy a ponerle un morado. Vean que, interesantemente, en este segmento acá, queda del mismo lado, que sería el cuadrante 1, 2, 3, 4, que matemáticas y ciencias. Eso significa, y se interpreta muy fácilmente, eso significa que Inés, Ana y José y Pedro son similares o se parecen porque todos son buenos en matemáticas y ciencias. Están del lado de las matemáticas y las ciencias. Entonces ellos son buenos en matemáticas y ciencias. Luis y Sonia, que quedaron por aquí, vean que están del lado más o menos de este eje, del eje 2 o por este lado, sobre todo Luis, de la educación física. Entonces definitivamente estos Luis y Sonia se parecen porque son buenos en educación física. Ahora, hay una relación negativa más difícil de ver, pero que también existe. Luis y Sonia están del lado de la educación física y opuestos al lado de las matemáticas y las ciencias. Eso quiere decir que Luis y Sonia son buenos en deportes, pero son malos en matemáticas y ciencias. Inés, Ana y José y Pedro también
Ellos son buenos en matemáticas y ciencias, pero son malos en los deportes. Sobre todo José, que está más alejado. Muy bien. Y tenemos este otro acá que está como en el cuadrante 1, donde está en español e historia. Andrés se sale un poquitito. Esto significa que Lucía, María y Carlos y Andrés, en menor medida, pero también son buenos en español y historia. O sea que estos son los buenos en las letras. ¿Ok? Entonces podríamos decir que este es el cuadrante 1, es el cuadrante de las letras. El cuadrante 2, 3 aquí, el 3 sobre todo, es el de los deportes. Y el cuadrante 4 es el de las ciencias. Ajá, el de los números. También podríamos decir, a veces se interpretan los cuadrantes, a veces se interpretan los ejes. Este eje 1, a veces se dice contrapone deportes contra ciencias. Ven que de este lado están buenos los deportes, buenos en deportes, y del otro lado buenos en ciencias, en los números. Y el eje 2 también se puede interpretar en el sentido de que opone, vean que del lado arriba están los buenos en las letras. Y en el lado de abajo, los buenos en los números. Entonces podríamos decir que el eje 2 contrapone letras contra números. Y el eje 1 contrapone números, buenos en números contra buenos en deportes. Entonces esa es una interpretación en base a la sobreposición de gráficos, en base o con base a la dualidad. Okay. En la tarea se les da una guía muy estricta de cómo se interpreta esto. ¿Cómo se interpreta? Uno lo primero que interpreta es el plano principal. Voy a descartar aquí para explicarlo un poco. Yo primero interpreto el plano. Paso número 1. Yo digo, paso número 1, me vengo aquí y digo los segmentos. Aquí hay 3 segmentos y los identifico. 3 grupos. Paso número 2, explico las correlaciones. Me voy a este gráfico. Y yo digo, español se correlaciona con historia positivamente, matemáticas con ciencias, etcétera, etcétera. Explico las correlaciones. Y paso número 3, explico la dualidad. Es decir, explico por qué se forman los segmentos en función de las variables. Entonces, siempre hágalo en ese orden. Aquí, repito, se habla de similitud y aquí se habla de correlaciones. Quien invierta esos términos, bajamos puntos. Ok. Bueno, muy bien. Entonces vamos ahora a hablar de un detalle más técnico, que es cómo saber cuándo un individuo está bien representado, o una variable en una foto. ¿Qué quiere decir quedar bien en una foto? En una foto normal uno sabe que a uno no le gusta porque quedó con los ojos cerrados, con la boca abierta, con la lengua afuera. Muy bien, entonces ahora, ¿qué quiere decir eso en una foto del análisis en componentes principales? Bueno, vamos a ver preguntas antes de continuar. Y a cerrar micrófonos. Ahí por favor si me silencian. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces me preguntan acá. Bueno, hay alguien que me dice que no puede escuchar, pero ya es un problema de la computadora. Ya lo solucioné. Ah, ok. Muchas gracias, Edgar. Qué dicha. Qué dicha que ya nos escucha. Excelente. Ok. Bueno, no tengo variables. Bueno, qué dicha que ya pude resolver. Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué? ¿O cómo saber si un individuo o una variable está mal representada? Bueno, lo vamos a explicar en las siguientes gráficas. Recuerden que, bueno, acá, digamos que este es el individuo. En estadística, siempre cuando yo pongo una variable, por ejemplo x, y si después pongo x techito, significa que esta es la aproximación de esta. Esta es la verdadera variable y con techito es la aproximación. Acá es lo mismo. Digamos que este es el individuo original. Se llama B. Y esta es la proyección en el plano principal que está acá. Acá el individuo original es A. Y la proyección es A techito. Entonces, claramente aquí podemos ver que A techito representa mejor a A que lo que B techito representa mejor a B. Porque vean que B está mucho más largo y era un vector más grande, que un vector corto y él era largo. Acá están parecidos.
Entonces claramente se observa que un individuo estará mejor representado en el tanto este coseno sea más pequeño. Perdón, este ángulo. Si este ángulo es pequeño, incluso el caso perfecto sería que A y A techo sean lo mismo. Entonces, si fueran lo mismo, el ángulo sería aquí y el ángulo sería 0. Caso perfecto. Acá está el ángulo beta. Es más grande. Entonces, entre más pequeño sea este ángulo, mejor. Ahora, recuerden que un ángulo, conforme el ángulo alfa va para 0, el coseno de alfa, perdón que ahí no me quedó nada bien este coseno de alfa tiende a 1. Entonces lo que se hace en esto es calcular los cosenos. Esto se le llama los cosenos entre la variable original y la proyección. La variable original y la proyección. Acá está el coseno. ¿Okay? Y el coseno se puede calcular, como ustedes saben del colegio, entre adyacente como hipotenusa. Entonces, por ejemplo, este beta yo lo puedo calcular como la norma de B entre de B techo entre la norma de B, o la norma de A techo entre la norma de A. Yo puedo calcular el coseno usando trigonometría como adyacente entre hipotenusa. Se elevan al cuadrado para evitar números negativos. Como se podría poner valor absoluto, pero se estila poner al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la historia con el coseno cuadrado? Muy fácil. Entre más pequeño el coseno cuadrado, más mala la representación. Y entre más cercano a 1, más buena. Porque si el coseno tiende a 1, significa que el ángulo tiende a 0. Entonces, cuando el coseno cuadrado se acerca a 1, es buena la representación. Y cuando se acerca a 0, es mala la representación. Ahora, ¿qué quiere decir? Hasta en la pregunta de los 100 pesos, como decimos en Costa Rica, de los 100 colones, perdón ahí para los otros latinoamericanos, de los 100 dólares, sería, es cuánto es bueno y cuánto es malo. En eso hay mucha divergencia. Hay gente que dice que tiene que ser por lo menos un 50%. Recuerden que eso varía entre 0 y 1, entonces yo lo puedo ver como un porcentaje. Yo digo que esto es mucho pedir. Puede ser, yo con un 5% me conformo. De hecho, los gringos en el ACP de los Estados Unidos ni siquiera eliminan individuos mal representados, todos los dejan. ¿Por qué? El único caso fatal es cuando el individuo fuera una totalmente ortogonal al origen, porque entonces no proyecta nada. Ese tendría 0%. Ese definitivamente hay que quitar. Pero si no, ven que si el individuo es aquí, muy, digamos, voy a descartar esto para dibujar otra vez. Si el individuo pinta, aunque sea un poquitico aquí, digamos que era aquí, y él proyecta aquí, quedó muy chiquitito, no importa, pero por lo menos me dice en qué dirección está. Y en el ACP, lo importante es la dirección, no tanto la magnitud. ¿Por qué la dirección? Porque yendo, por ejemplo, al ejemplo que vimos antes, a mí me interesa en qué dirección está. Porque un individuo que me quede, aunque sea por aquí, yo ya sé que está del lado de las matemáticas y las ciencias. Si me queda por aquí, yo digo, no, más bien ese es de los deportes. Y si me queda por aquí, yo digo es de las letras. Ven, tal vez no es tan segura la información, pero por lo menos sé en qué segmento o qué es lo que lo está impactando. Entonces, en un ACP lo importante es la dirección. Ahora, dicho sea de paso, no importa si queda arriba o abajo, dónde quede, que la gente se confunde mucho. Aquí no hay noción de negativo o positivo. Acá todo es en relación de este gráfico y este juntos. ¿Ok? Si está del lado de las flechas, es positivo y alto en esas variables. Y si está del lado contrario, es negativo. No es porque esté arriba o abajo que es positivo o negativo. La gente se confunde mucho en eso. O porque esté a la derecha o a la izquierda. Además, ser positivo o negativo es muy relativo. Si una variable queda para acá, digamos que tengo una variable aquí que es el colesterol. Acá. Y ahí me quedó el colesterol. Entonces, si por aquí queda Voldemar, significa que tengo el colesterol muy alto.
En todo eso, bueno, ya interpretándolo no es bueno. Más bien está mejor María, que está del lado de los del colesterol bajo. ¿Ok? De este lado quedarían los del colesterol alto y de este lado los del colesterol bajo. ¿Ven? Entonces, del relativo, positivo, negativo, todo es en relación a la variable. El chiste es que para el lado de la flecha, yo puedo decir el individuo es alto en eso. Y para el lado contrario es bajo en eso. Que sea positivo o negativo depende de qué es la variable, ¿verdad? Acá en estas, como todas son notas, pues lo positivo es tener la nota alta y lo negativo es tener la nota baja. Pero qué es negativo y qué es positivo es muy relativo al sentido estadístico de la variable. ¿Okay? Entonces no se confundan, que quede aquí no quiere decir que es negativo o que es positivo. Todo depende de dónde está ubicado en relación a las variables. Ahora, aquí también los gráficos a veces se rotan. Ustedes corren otro sistema y puede ser que le quede todo rotado. Pero eso no afecta en nada, porque si este gráfico se rota, este se rota de igual manera. Entonces la interpretación es la misma. ¿Okay? Entonces espero, eso es difícil de entender, pero bueno, espero que por lo menos los deje ahí pensando en eso. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta para ir al software. Ok, bueno, muy bien. El análisis de componentes principales es una de las técnicas, por lo menos que a mí no me dejan de fascinar. Yo vi la primera vez el análisis en componentes principales por ahí de 1988, sí creo que fue en el 88. Vamos a cerrarle ahí el micrófono a alguien. Okay. En el año 88, cuando el profesor Payet vino a Costa Rica y él presentó el análisis de componentes principales y lo hacía en Fortran. Yo quedé fascinado y desde ahí no he dejado de trabajar en todos estos temas. Bueno, de hecho el software FactorMiner es un software realizado por la Universidad de Rennes en Francia y justamente este es un software especializado en estos temas, en métodos de reducción de la dimensión. Como ustedes podrán ver ahí y revisar, este software fue, voy a irme al final, perdón, para mostrarles, desarrollado por, en este libro pueden ver, justamente Jérôme Payés, François Hodgson y Sebastián Lee. ¿Ok? Y que son de los que más han trabajado en estos temas. Bueno, vamos entonces a ver. Muy bien, ¿cómo se hace? Ahora lo vamos a hacer. Bueno, pues como siempre cargamos el R-Commander, buscamos el FactorMiner, leemos el archivo. Si lo leemos bien, se nos activa esta opción. Recuerden que todas las variables deben ser cuantitativas. Si no se les activa la opción principal componente de análisis, es que están leyendo mal los datos. ¿Ok? Entonces, hacemos el análisis de componentes principales aquí en esta opción del menú. Escogemos las salidas que queremos ver y hay una serie de opciones aquí que vamos a trabajar hoy y la próxima clase. En la ventana de resultados se pueden ver las coordenadas de los individuos, de las variables, los cosenos cuadrados y toda la información se puede ver aquí. Acá, como siempre, se puede ver el código. Entonces vamos a hacer dos ejemplos, el ejemplo de los estudiantes y el ejemplo de servicio al cliente. Okay. Bueno, antes de ver el ejemplo de servicio al cliente, vamos a ir a correrlo. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a correr el programa. Ok, bueno, ahí está corriendo. Ok, bueno, ahí lo tenemos. Ahí tenemos FactorMiner. No están activados ninguno de los menús porque no he leído datos. Voy a ir a leer datos. Entonces recuerden que esto es vital. El ejemplo de estudiantes tiene encabezados de columnas. El separador, si mal no recuerdo, era punto y coma. Y el de decimales es coma. Esto es fundamental porque si no, todo sale mal.
Me voy a ir aquí al escritorio, ejemplo de datos, y voy a cargar el ejemplo de estudiantes. Bueno, ahí ya lo leí. Aquí está el código R. Acá en R Markdown me va generando el informe. Y entonces ahora me voy a análisis de componentes principales. Si no les aparece el menú, ya saben, es que lo tienen mal leídos los datos. Seleccionen todas las variables. Selecciono cuáles son las salidas que quiero ver. Voy a decirle que quiero los valores propios, las variables activas, los datos para las variables, para los individuos y la descripción de las dimensiones. Todo. ¿Okay? Acá le puedo decir qué dimensiones use. ¿Ven? La 1 y la 2. Lo voy a hacer en la 1 y la 2. Componente 1 y componente 2. ¿Cuántas componentes calcule? Le voy a decir que 5. La próxima clase vamos a ver qué es esto. Y en la próxima tarea viene. Bueno, le doy a aceptar. Y ahí, como están viendo, me salió el plano principal y el círculo de correlaciones. Ahí está. Ok, muy bien. Bueno, acá, si lo cierro, me voy, acá está, vean qué importante acá. Acá están los datos para las variables. Res $bar son los resultados para variables. Aquí están las coordenadas con las que se grafican las variables. Acá están las correlaciones. Y acá está, muy importante, los cosenos cuadrados, que es los que me dicen si una variable está bien o mal representada. Acá están las contribuciones a los ejes. Eso no lo vamos a estudiar por ahora. Ahora lo vamos a ver un poquito en Factor Shiny. Y acá están res $in, son los resultados de los individuos. Acá están las coordenadas, que es con las que se grafica el plano principal. Coseno cuadrado. ¿Qué es lo que hago yo para ver la calidad de María? Uso estas dos. Entonces María está representada un 67% en la dimensión 1 y un 2% en la dimensión, perdón, un 67% en la dimensión 2 y un 2% en la dimensión 1. Entonces Lucía tiene una representatividad del 69%. Pedro tiene una representatividad del 84% en la dimensión 2 y 13% en la dimensión 1. Es decir, casi un 100%. ¿eh? Y así sucesivamente. Sonia, por ejemplo, tiene una representación del 80% en la dimensión 1 y 13% en la dimensión 2 para un total de 93%. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo ir a generar mi reporte. Y acá le puedo poner tarea 2 all the mar. Y lo genero. Lo voy a guardar. Voy a guardar el R Markdown en el escritorio. Y le voy a poner tarea 2. Ya había algo ahí. Bueno. ¿Qué algo está haciendo mal, ¿no? Pero abrir, no es que le di abrir. Hay que darle guardar. Entonces le voy a poner tarea 2. Y acá le puedo dar generar informe. Ahí le digo que genere y me genera todo. Ven que aquí hay una cosa curiosa aquí, como una pulga del programa. Ven que no aparece el gráfico. No apareció mi círculo y mi plano. Por alguna razón lo plotea y no sale. Eso se debe a que, curiosamente, lo voy a abrir aquí. ¿Qué se me hizo? No lo guardé aquí. Bueno, vamos a guardarlo otra vez. Guardar. Voy a guardarlo aquí. Entonces tarea 2. Es que creo que lo guardé voy a decirle que en el escritorio. Ok. Guardar, ahí está. Ahora sí, aquí está.
Lo voy a abrir con RStudio. Y voy a arreglar un problemita. Ven que acá, de hecho de acá, si lo vuelvo a generar con Canit, él me va a reportar un error que es el que está haciendo el... Dice no sabe quién es PCA. Y eso es por la razón por la cual no aparece el gráfico allá. Y es que por alguna razón le falta cargar un paquete. Acá hay que poner cargar al paquete Factor Miner. ¿Quién sabe por qué? Que es el paquete de ellos. Nada más le pongo aquí Library, Factor Miner, lo salvo y lo vuelvo a generar. Ya no da error. ¿Ven? Me quedó mi tarea 2 o el de mar, fecha. Y ahora sí está el gráfico. Ahí está el círculo y está el plano y está todo. Ok. Bueno, muy bien. Eso para el tema del reporte. Vamos a ver que acá tengo una pregunta en el chat. Me dice, ¿podrías replicar los primeros pasos del PCA y la selección de opciones? Ok, con mucho gusto. Vamos a ir a hacerlo otra vez. De hecho, vamos a hacerlo con el ejemplo de clientes. Es decir, importar datos. Le digo que hay nombres de columnas. ¿Por qué le digo eso? Bueno, tengo que ir a ver el archivo. Vamos a ver. Me voy al escritorio. No. A datos. Y voy a correrlo con este ejemplo clientes. Entonces me doy cuenta que hay encabezados de fila. Hay nombres, encabezados de columna. Hay nombres de fila. El separador es el punto y coma. Y el separador decimal es la coma. Entonces, con base en eso, decido que tengo que darle check aquí. Que mi separador es el punto y coma. Y mi separador de decimales es la coma. ¿Cómo sé eso? Solo viendo el archivo. Le doy a aceptar. Me dice que si sobrescribo los datos que tengo, le digo que sí. Y me voy y corro ejemplo clientes. Ok, ahí está. Lo voy a visualizar datos. Ahí se ven bien mis datos. Ok. Ahora me voy al ACP, Principal Components Analysis. Voy a ir más despacito. Paso número 1. Selecciono todas las variables si quiero usarlas todas. ¿Verdad? Me voy a Output o a salidas y le digo que quiero todas las salidas. Los valores propios no hacen falta. Bueno, sí. Y entonces le digo que quiero todas las salidas. Para que me grabe ahí las coordenadas, los individuos, los cosenos cuadrados y todo. Y puedo acá decirle, aquí voy a usar 5 dimensiones. Puedo decirle que lo haga en el eje 1 y 3. Normalmente se hacen 1 y 2. Por ahí hay un ejercicio bonito y se me olvidó. ¿De qué pasa si se hacen 1 y 3? Bueno, estoy hablando solo. Y aquí hay este que no lo mencioné antes. Yo puedo decirle que me grafique en color rojo. No me gusta el negro. Solo puedo decir que me grafique en rojo. Y acá, en el gráfico de las variables, le puedo decir que me grafique en azul. Acá hay una cosa interesante, vean. Yo puedo decirle acá, él por defecto dibuja las variables con coseno cuadrado mayor al 0%. Yo puedo decirle aquí que me grafique solo mayor al 20%. Y le pongo .2 aquí. Curiosamente, Factor Miner permite eliminar variables, pero no permite aquí eliminar individuos. Aunque eso se puede hacer fácilmente desde la consola de R y por ahí en la tarea se explica. Uno puede eliminar individuos un poquito modificando el código. Pero bueno, digamos que aquí le puedo decir eso. Ahora todas las variables están bien representadas, me van a salir todas. La voy a graficar azul, esta roja, le doy a aceptar. Le doy a aceptar aquí y ahí me genera los gráficos. ¿Dónde estarán mis gráficos? Aquí están. Ahí están los individuos y ahí están las variables.
¿Cómo interpreto esto? Bueno, primera cosa que puedo anotar aquí extraña es que Damaris como que se sale. Entonces primero interpreto los clústeres. Entonces Damaris es atípica, cosa que habíamos visto en el análisis de atipicidad. Yo podría hacer un análisis aquí, hay varios. Voy a hacer uno con dos clústeres. Bueno, digamos que el clúster 1 es Damaris, que es atípica. Entonces la dejo por separado. Ella, recuerden que era porque es la de mayor edad y la más quejona de todos. Entonces, por eso es que Damaris se aparta. Yo podría dibujar aquí un clúster. Se ve como un clúster ahí y otro aquí. Digamos que este es el clúster 2 y este es el clúster 3. Bueno, ya me encontré los clústeres. Ok, ahora voy a analizar las variables. Y tengo que analizar 2 a 2 las correlaciones. Entonces yo veo que, por ejemplo, entre edad y velocidad de cajas hay una correlación fuertísima y negativa. Es decir, entre más edad, peor evalúa la velocidad de las cajas. O sea, es algo que suena lógico y es que más impaciente. Entre mayor edad, más impaciente. Hay una correlación fuerte y positiva entre edad y antigüedad, porque este ángulo es pequeño. Claro, que es muy lógico. Antigüedad, recuerden que son los años de visitar el supermercado. Y así, ese es el paso 2. Analizo todas las correlaciones, todas contra todas. Ahora, paso 3. Voy a tratar de explicar por qué se formaron estos dos clústeres. Vean qué interesante aquí, que estas variables, estos individuos, están como del lado de todas estas variables. Significa que estos individuos del clúster 2 evalúan bien todo esto. Espacio de parqueos, calidad de instalaciones, variedad de productos, prestigio de la empresa, limpieza, distribución de productos. Todo esto lo evalúan bien. Quiere decir que estos son los que están check, como dice mi hijo, con el súper. Están contentos con todo. Estos que están acá, vean que quedan del lado de estas variables. Ustedes dirán, pero ¿cuáles variables? Sí, ahí están todas las variables, pero en el sentido negativo. Es decir, que toda esta gente es la que está inconforme. Y evalúa mal absolutamente todo, prácticamente. Solo evalúa bien la ubicación. ¿Qué quiere decir eso? Que esta gente de este clúster solo va a ese supermercado porque le queda bien, le queda cómodo, le queda cerca, pero no porque le gusta. Entonces, si yo fuera el dueño de ese supermercado, estos clientes están contentos, estos clientes no están contentos. ¿Ok? Y apenas pongan un supermercado cerca, mejor se van a cambiar. Ok, bueno, por ahí podría estar la interpretación. Muy bien. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Me dice Carlos, una consulta. ¿Por qué escoge 5 dimensiones si existen muchas más variables? Ajá, buena pregunta. Justamente esa es la idea de la reducción de las dimensiones. Y cuando yo le doy aquí, le digo, calcule, eso quiere decir que calcule solo las primeras dimensiones. Él podría calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, como 12. Pero yo le voy a decir, calcule solo 5. Justamente porque en las demás hay basuras. Incluso podría decirle aquí, no, calcule solo las 2 primeras, de por sí son las únicas que voy a ver. Y entonces eso me reduce el tiempo de cálculos y me reduce la dimensión de los datos de 12 dimensiones a 2 dimensiones. Y por eso que se llaman los métodos de la reducción de la dimensión. ¿Qué impacto tiene ese cambio? Me pregunta por ahí Mariela. ¿Qué impacto tiene en el C? Ninguno, porque... ok, vean. Voy a ver lo del coseno. Okay, vean que aquí salieron todas las variables. Voy a ser un poquito más estricto. Y voy a graficar acá. Y me voy para gráficas. Voy a decirle que grafique en verde. Para verlo mejor. Y le voy a decir aquí que me grafique solo 0.70. Voy a ser muy estricto. Entonces esto me dice que grafica solo las variables que estén representadas a más de un 70%. Y le doy a aceptar y le doy a aceptar.
ahora tiene implicaciones clarísimas. Vean que solo me dibujó una variable. Solo espacio de parqueos tiene más de un 70% de representación. Entonces, si me pongo muy estricto, solo me quedo con una variable. ¿Ok? Entonces, eso es para la pregunta que me hacía Mariela. Muy buena pregunta. Cuando le puse el 2% no tuvo mayor cambio porque la mayoría de las variables están representadas al menos en un 2%, entonces nada pasó. Ok, bueno. Me pregunta Imelda que si son 5 dimensiones normales o 5 las que salieron. No, en las componentes solo salen 2. Las 2 que yo elija. Yo puedo decirle aquí que me grafique. Le digo que calcule solo 3 y que me grafique los ejes 1 y 3. Entonces ahora voy a ver otro gráfico, otra foto, en los componente 1 y componente 3. ¿Ven que ese gráfico es distinto? Se parece, pero aquí tenemos dimensión 1 y dimensión 3 ahora. Entonces estoy viendo otra foto. Se parece, Damari sigue siendo atípica, pero ya no es el mismo gráfico. Ahora es otro gráfico. ¿Ok? ¿Ven? Bueno, muy bien, excelente. Bueno, entonces creo que por ahí va la cosa. Acá está explicado el ejemplo. Acá lo hice con 3 clústeres. Vean que cuando lo expliqué antes lo hice con 2. Acá lo estoy haciendo con 3. En la tarea se explica cómo hacer esto de colores. No, en esta tarea no, en la próxima tarea. Que es hacer clustering sobre las componentes. Pero eso todavía no lo hemos visto. Así fue como coloreé eso. Pero no se preocupen, eso es tema de la próxima clase. Y acá están explicados los 3 segmentos. Este de acá, rojo, son los que evalúan bien espacio de parqueo, calidad de instalaciones, antigüedad y edad. Vamos a silenciar aquí. Ok, ese es el clúster rojo. Y califican mal la ubicación. El clúster azul son los que califican bien la variedad de productos, el prestigio de la empresa, la calidad de servicio, la limpieza y la velocidad de cajas. Y el clúster verde es el que clasifica en forma negativa todas las variables prácticamente. Solo evalúan en forma positiva la ubicación. Entonces, de nuevo, estos son los inconformes con el supermercado. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a ir a hacer el ACP en Factor Chaining, ya para terminar la clase. 2 libros recomendados. Esta es la Biblia del análisis de componentes principales, el Jolife Principal Components Analysis. Este es un libro completo. En la UCR hacemos un curso de un semestre completo de esto. Y ahí se hace toda la matemática que hay detrás de los métodos de la reducción de la dimensión. Este otro libro que es muy bueno, que es lo mismo pero concentrado en el paquete Factor Minor. Y entonces, por favor, si me silencian ahí a alguien que nos está metiendo ruido. Ok. Bueno, entonces vamos a ir a verlo en Factor Chaining. Y con eso terminamos. Ok. Muy bien. Vamos a usar RStudio. En el aula virtual está este archivo que les voy a mostrar aquí en RStudio. Voy a quitar tarea 2, que es este Factor Chain. Ahí está. Cómo hacer análisis en componentes principales con Factor Chain. Esto es muy fácil. Igual, pues se le establece la ruta de trabajo. Se le da run aquí. Se carga el paquete Factor Chain. Se lee la tabla de datos con este comando. En el curso de R se va a estudiar mucho más en detalle todos estos comandos. Por ahora solo los estamos usando. Y luego con este comando PCA Chain sobre los datos me hace el análisis en componentes principales. Le doy run y me abre una página web con el análisis en componentes principales y ahí está, ven qué bonito. Ok, ahí está. Ahí está. Ahí estaba, ¿cuál ejemplo era ese? Ahí creo que estoy haciendo uno de la tarea, algoritmos de recomendación. Creo que sí, pero no importa. ¿Ven? Entonces aquí
están los algoritmos de recomendación de eso. Entonces, los que les quiero ilustrar aquí, número uno, yo puedo bajar los gráficos aquí como PNG o JPG. Ahí los puedo bajar. Me pregunta alguien por ahí, ¿graba como PNG o PNG? Sí, bueno, eso es lo que estaba haciendo. Aquí los graba como PNG o como JPG, como ustedes quieran. Bueno, aquí los parámetros del ACP, yo le puedo decir aquí que me grabe como JPG, PNG o PDF. Y que me grafique todas las variables. Opciones de gráficos. Esto es muy importante, ¿verdad? Opciones de gráficos. Aquí le digo que grafique eje 1 y eje 2. Vean qué pasa si le digo eje 3. De una vez cambió el gráfico. Puedo decirle eje 2 y 3. Cambia el gráfico. Voy a dejar por defecto eje 1 y 2. Muestro los individuos y las variables. Aquí opciones, vean. Aquí puedo estar en el gráfico de los individuos y puedo seleccionar el tamaño de la letra. Puedo estar en el gráfico de las variables, el tamaño de las letras. Esos son aspectos decorativos. Pero sí es más importante esto, vean. Y aquí sí puedo eliminar individuos, vean. Aquí tengo, por ejemplo, los individuos. Y me dice, seleccione individuos de acuerdo con el coseno cuadrado. Entonces yo le puedo decir, ahí está, individuos de acuerdo con el coseno cuadrado. Si le pido el 3%, bien, me quitó algunos. 50% me quitó un montón de gente. 90% no me dejó solo a dos. Yo aquí me conformo con ahí es un 20%. Yo me conformo con un 5%, que ahí quedan prácticamente todos. Igual con las variables. Yo puedo decirle aquí que me seleccione de acuerdo al coseno y yo puedo eliminar variables. Si me pongo muy estricto, 70% me quita un montón de variables. 40%, ven que si ya estoy al 20% me las deja todas. Ok, eso es importantísimo. Aquí sí puedo quitar individuos de acuerdo al coseno cuadrado. Entonces el programa es muy bonito y muy interactivo. Bueno, vamos a ver que vi una pregunta por ahí en el chat. Me dice, ¿por qué los clústeres antes? ¿Puede repetir cómo grabar? Puede como grabar el gráfico, nada más le da aquí download y lo guardan. Le dan a aceptar y lo guardan en algo. Aquí quedó grabado, vean. Ahí está mi gráfico como un PNG. Bueno. Otra pregunta me dice, ¿esos gráficos cómo los interpreta en este caso? No le voy a decir porque es la tarea. Los clústeres están como diferente sentido de los que indican los vectores. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, acá todos estos de este lado evalúan negativamente las variables y de este lado positivamente. Bueno, voy a darles soplarles un poco, vean, por ejemplo. Vean acá, si parto en dos clústeres, que se ve claramente en dos clústeres. Vean este clúster que está aquí abajo. Estos evalúan bien este producto. Durabilidad, velocidad de entrega, número de estrellas, calidad del producto. Este clúster es el de la gente que lo que le importa es la calidad. Si me voy a este otro clúster, estos lo que les interesa es el tamaño del paquete, el precio, la imagen, el valor educativo. Podríamos decir que a esta gente lo único le importa es que sea barato, que no le salga muy caro y que tenga cierto valor educativo. Y a esta gente del azul lo que le importa es más bien que sea durable, que tenga velocidad de entrega, que tenga calidad del producto. Entonces estos se orientan más a calidad y estos a precio. ¿Ven? Qué interesante, eso es muy interesante. Bueno, esa es una posible interpretación. Me dice Imelda, ¿por qué los clústeres están como diferentes sentidos? Ok, sí, ya. Ok, por favor ahí. Alguien está metiendo un ruido extraño.
Bueno, ¿qué más? Ahí están los gráficos, yo puedo ver los valores, aquí están todos los resultados, los cosenos cuadrados, voy a hacerlo un poquito más grande para que sea mejor. Ahí están todos los resultados numéricos, los valores propios que me dan las inercias, los resultados de las variables, todos los datos para las variables que vimos en factor minor, por ejemplo los cosenos cuadrados, y todos los datos para las, perdón, primero para los variables y ahora para los individuos. ¿Sí? Ahí está todo. Ok. Explicación de los ejes. Este es muy importante. ¿Eh? Y en la tarea se pregunta algo sobre este. Vean que acá, en este producto, por ejemplo, me dice que la dimensión 1, la primera componente, correlaciona muy fuertemente con la calidad del producto. Entonces quiere decir que la dimensión 1, el eje 1, es el eje de la calidad del producto. ¿Ok? Vean que acá voy a salirme ahí y lo voy a hacer con el ejemplo de estudiantes para que ejemplo estudiantes para explicarles eso, que es muy importante. Entonces lo cambio ahí, estudiantes. De todas maneras es de la tarea. Entonces vuelvo a correr todo, leo los datos de estudiantes y corro ahí. Ok, ven, ahí están mis datos. Cambio porque en este lo puedo explicar más fácil. Entonces, descripción de los ejes. Bueno, ahí están todos los valores. Ok, no hay problema. Los puedo bajar, ven. Descripción automática de los ejes. Vean qué interesante. La dimensión 1 correlaciona fuerte con matemáticas, positivamente y negativamente con educación física. Fuerte con matemáticas y ciencias y negativo con educación física. ¿Qué es lo que eso quiere decir si me voy al gráfico? Algo que les dije antes. Que este eje contrapone. ¿Qué quiere decir contrapone? Que de este lado están los buenos en las ciencias y las matemáticas y de aquel lado los buenos en los deportes. Ese es el eje 1. Si me voy al eje 2, vean qué interesante. Me dice que contrapone las letras contra las ciencias. Que es lo que les había explicado antes. Acá podríamos decir que este eje arriba están buenos en letras y abajo buenos en ciencias. Eso es la descripción automática de las dimensiones. ¿Qué más les voy a explicar? Acá está el summary. Vean qué bonito esto. Acá me da de una vez las atipicidades de los datos, etc. Y había algo por ahí, pero ya se me olvidó qué era. Ahí están las correlaciones, pero bueno, esto se pide en la tarea. Pero bueno, ahí lo vamos viendo. Bueno, este es muy bonito porque acá muy interactivamente uno puede hacer absolutamente todo. Vamos a ver si tengo alguna pregunta. Debemos centrar y estandarizar los datos en R. R lo hace, me pregunta Cintia. R automáticamente, antes de hacer el ACP, centra y estandariza los datos. Entonces no hay que preocuparse por eso, Cintia. Me dice Michael González, el p-value, ¿a qué hace referencia? ¿A dónde será? Acá. El p-value, sí, el p-value es que, bueno, habría que hacer un poquito estadística, pero el p-value, entre más pequeño el p-value, me dice que esto es más confiable. Entonces este p-value es más pequeño, esta relación es más confiable que esta. Ok, entonces es como una prueba P de estadística. Ok, es una prueba de hipótesis, Michael. Sí, lo que se está haciendo ahí. Ok, pero no voy a entrar mucho en detalle porque todavía que la prueba, pues, la positiva y la negativa y toda esa historia de la estadística. Que seguro Michael es estadístico. Sí, estoy haciendo una prueba P. Y tengo una hipótesis nula y todo eso. Pero no sé que enredemos con eso tanto porque se complica. Interpreten simplemente el número.
y entre más grande, mayor confiabilidad, entre más pequeño, mayor confiabilidad de la prueba de hipótesis. Y la hipótesis nula sería que historia no impacta el eje. Entonces se prueba la otra hipótesis. No está en mi libro, Michael, no está eso explicado en el libro mío. Está en el Jolife, sí está con todo detalle todo eso. Me pregunta que si esto de la prueba P está en mi libro. ¿Saben cuál? Tal vez esté, no recuerdo, en el otro, en el de los franceses. Ajá, pero no está. Pero sí, hay todo un enfoque estadístico del análisis en componentes principales. Que ha ido desapareciendo, ¿ah, Michael? Usted que debe ser estadístico. El tema de las pruebas P y todo esto son cosas que incluso hay debates interesantísimos en conferencias de si eso tiene sentido hacerlo o ya no. Cuando se tienen muchísimos datos, las pruebas tienden a dar siempre positivas. Pero bueno, es un tema interesantísimo al que podríamos debatir toda la noche. Pero bueno, eso es lo que están haciendo ahí. Bueno, esto todo es muy interesante. No sé si me salgo de acá, no se olviden de salirse. Y vamos a ver si tienen alguna otra pregunta o comentario. Ok, nada más me voy a la tarea para terminar. Esta es una tarea muy bonita. Vamos a ver cuál es la de este semestre, no me acuerdo. Tarea 3. Debe ser esta, tarea 3 ACP versión 4. Acá, bueno, como siempre ahí, y lo que hay que hacer es generar un autorreproducible. Y entonces hay que hacer, recuerden, no se conformen con hacer gráficos, queremos ver interpretaciones. ¿Ok? Entonces elimine las variables mal representadas, el 5%. Aquí vienen los individuos. Esto hay que hacer un poquito de código, pero después les vamos a poner en el foro cómo se hace. Porque recuerden que sí es fácil en Factor Miner eliminar las variables, pero no así los individuos. Entonces por ahí está explicado, después les voy a poner en el chat cómo se hace. Y en Factor Shiny es muy fácil, ya acabamos de verlo. Ok, aquí está lo del eje 1 y 3, que dicha así. Esta es una pregunta muy bonita. Bueno, y eso es lo que hay que hacer, varios ejercicios, y por favor sigan la guía de interpretación. Vean, aquí viene la guía. Hay que seguir paso 1, 2, 3 y 4. Paso 1, elimine variables mal representadas. Paso 2, interprete el plano principal. Paso 3, interprete las correlaciones. Y paso 4, interprete la dualidad o la sobreposición. Sigan ese orden para que no se enreden. Y son 3 ejercicios haciendo análisis en componentes principales, algoritmos de recomendación. Y uno aquí con Europa usando Factor Shiny. Este hay que hacerlo y hacer un PDF con Word. Entonces en la tarea hay que subir 2 archivos. El HTML para los ejercicios 1, 2, 3 y 4 y un PDF para el ejercicio 5. Ok, bueno, muy bien. Bueno, ahí en el foro terminamos de aclarar algunas dudas bien interesantes, ahí van a salir de fijo. Y entonces ahí vamos a estar César y mi persona, aclarando las dudas. Ya las tareas 1 y 2, según me informó César hoy, ya están todas revisadas. Entonces, ustedes pueden ir al aula virtual y ver las notas, ¿okay? De cómo van en el curso. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver si tengo alguna otra pregunta. Ok, no veo más preguntas. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, abrimos aquí el video nada más para despedirnos. Y bueno, muy bien. Entonces, ahí si vuelvo a ver es porque tengo otra pantalla que es la que ustedes ven. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver que por ahí acaba de haber una pregunta aparecer en el chat. ¿Los videos que van subiendo de las clases quedan en YouTube? Sí, quedan en YouTube. Entonces, los videos, muy importante, sí quedan en YouTube. Pero vuelvo a aclarar algo que aclaré en la primera clase y que dice que lo pregunta Juan. Edgar.
las clases, el aula virtual del curso, una semana o 15 días después de que termina, desaparece del servidor. Así que aquellos que quieran conservar los materiales, por favor, bajen en sus computadoras y respalden bien. Porque toda la vida pasan alumnos de 1 año, 2 años que quieren que les enviemos los materiales porque se les perdió todo. Imposible, imposible. Los materiales son enormes, no se pueden mandar por correo electrónico y además van cambiando curso a curso, así que los que usted llevó tal vez ya desaparecieron o ya no están. Entonces, los materiales, por favor, respáldenlos en su computadora si quieren mantenerlos. Los videos sí, en nuestro canal de YouTube quedan ahí, digamos que de por vida, hasta que Dios quiera, pero ahí están y los pueden seguir viendo. Eso porque sí son enormes, esos videos son enormes. Bueno, Juan me dice, por favor, ayudarnos con el código comentado la semana pasada. ¿Cuál sería el código? Ya ni me acuerdo, Juan. Si por favor ahí me lo recuerda en el foro, Juan, es que ni siquiera me acuerdo qué prometí y no cumplí de algún código. Pero si ahí por favor sobre los atípicos. Por favor recuérdemelo en el foro de esta semana y yo lo subo ahí. Le agradezco mucho, Juan, si me lo recuerda para subirlo, es que si no después se me olvida. Muchas gracias, Juan. ¿Por cuánto tiempo, qué será la pregunta, Juan, quedan los videos? Los videos quedan ahí por siempre y los materiales después de 15 días de terminada el curso desaparecen. Es lo mismo correr en RStudio que en FactorMiner. En principio casi todo es lo mismo correrlo en RStudio que en RCommander, digamos. Bueno, ok, ¿cómo se guardan los videos? No, los videos ustedes no tienen que guardarlos, Ana, Lucrecia, ahí están siempre en el canal de YouTube. Ahí los pueden buscar, se meten a mi canal y ahí están. Otra cosa es que guarden la dirección, nada más. Ellos tienen siempre una dirección. Ustedes lo abren en YouTube y guardan la dirección si quieren tenerlos guardados para que no les cueste ubicarlos. Aunque en el canal se pueden ubicar fácilmente. Bueno, Edgar, no, los videos de YouTube no se borran nunca. ¿Ok? Bueno, muy bien. Me dice Jeffrey que no tienes calificación en la tarea 2. Tal vez es que la subió tarde, me imagino, Jeffrey, no sé, pero bueno, ayer ya estaban terminadas, pero vamos a revisar. No sé si la subió tarde, ahí me dice, por favor. El foro de la semana pasada. Juan, si por favor lo pone en el foro de esta semana, porque el foro, a partir de que termine la semana, nunca más lo volvemos a ver. Solo vemos el de la semana. Entonces te agradezco si la pones en el de esta semana. Disculpe ahí, pero es que si no se me olvida. Sí, bueno, sí, cámbialo al de esta semana, por favor. No, la subí a tiempo. Qué extraño, Jeffrey. Si no, mándeme un correo para verificar. ¿Será que la dejó en borrador? Jeffrey, pero si no, envíeme un correo, por favor, o en el mismo foro, también para verificar. Ok. ¿Por qué no le hemos puesto nota? Ok. La tarea 2 no está calificada, me dice Juan. Bueno, es que la tarea 2, no, perdón, sí. La tarea 2 ustedes la subieron hasta hoy. No, tienen razón. La tarea que está calificada es la 1. Porque ustedes la tarea número 2 es la que entregaban hoy. Sí, no. Estoy mintiendo ahí. Tiene razón, Juan. La tarea que ya está revisada es la 2. Perdón, la 1. La 1. Y a partir de mañana, no, de mañana no. Del lunes empezamos a revisar la número 2. Sí, perdón. Sí, entonces Jeffrey, perdón, sí, solo está revisada la número 1. Esta semana que viene se revisa la 2, la que sigue la 3 y así sucesivamente. Ok, bueno, muy bien, excelente. Bueno, una pregunta más, me dice Michael, ¿en cuánto tiempo se hace la revisión de la tarea? Siempre la semana que sigue, el martes o miércoles a más tardar ya está revisada la tarea. Ok. Sí, algunas veces muy excepcionales nos hemos atrasado. Tal vez estamos muy saturados de trabajo, pero siempre procuramos de que antes de que empiece la siguiente clase ya está revisada la tarea. Ok. No está el foro de esta semana.
ok, Juan, ahora lo habilitamos el foro. Es que no habilitamos el foro para que la gente no se confunda. Bueno, entonces déjenlo en ese, ¿verdad, Juan? No hay problema. Ok, ese foro ahorita lo abrimos. Es que no se pone visible porque como todavía están entregando la tarea 2, no se empiecen a hacer confusiones de foros. Ni de entregas de tarea, porque nos pasaba antes que abríamos la entrega de la tarea de la semana 3 y la gente subía la tarea 2 en la semana 3 y se hacían unos enredos bárbaros. Entonces por eso es que los habilitamos hasta luego, para que no se hagan esos enredos. Bueno, muy bien. Entonces desearles muy buenas noches. Nos vemos de hoy en 8 días, Dios primero, con la última clase del curso de métodos exploratorios. Muchas gracias y ahí estamos a la orden en el foro César y mi persona para estar atendiendo dudas apenas sea posible. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches, nos vemos, chao.